formato y podamos intercambiar ideas y reflexionar sobre la película a partir de algunos puntos. Entonces, yo me dedico realmente a la programación y a la exhibición cinematográfica. Soy curador audiovisual. Entonces, el abordaje que yo voy a hacer sobre la película, procuraré que tenga que ver más con cómo fue hecha, algunos elementos que yo puedo distinguir en ella, y creo que esto nos puede ayudar como a tener justo este uso de distintos recursos de análisis para poder hablar sobre la guerra del fuego. Entonces, bueno, en principio, quiero decirles que esta película está basada en una novela homónima de 1911 que se escribe en Francia, que inicialmente es una novela por entregas. Han oído de esta idea, como sucedía, que iban mandando capítulos, se publicaban en algún diario, hasta que son dos hermanos quienes escriben esta novela, se llaman Boet, y finalmente arman como una novela de aventuras. Lo que estamos viendo es una historia de aventuras de tres personajes que por el jefe de su tribu son enviados a buscar el fuego. Son guardianes de la llama, ¿sí? Entonces, Jean-Jacques Annaud lo que hace en 1981 sobre esta primera novela histórica, sobre la prehistoria, está considerada al menos así, hace una primera película en ficción que tiene que ver también sobre este tema. O sea, nosotros podemos encontrarnos con distintas historias documentales y de ficción a lo largo del cine, donde sí hay elementos, por supuesto, donde se está hablando sobre épocas muy antiguas, del Paleolítico, no sé, pero irnos a construir una historia que en su narrativa tiene un armado muy claro en el cine de ficción, pero que construye a partir de la fantasía, porque es una historia de ficción, construye una historia que no se había presentado antes, y les voy a decir por qué, por varias razones. Uno, primero, contra toda crítica se encuentra el director que señala que es una película que no se apega a la realidad. Por supuesto que no. O sea, ¿cómo podemos imaginarnos una historia si no es a partir de ciertos documentos, si hay investigación arqueológica, si hay investigación de antropólogos físicos, pero al final de cuentas hay una interpretación que vamos a construir sobre la historia, y es sobre los elementos que se pueden encontrar, como es el caso de piedras que evidentemente se calentaban, y que ahí encontramos que son los primeros asados donde la gente ponía su carne una vez que estaba la piedra expuesta. Pero nos encontramos también que esta película lo que nos acerca con la visión que tiene el director a un conocimiento también antropológico, que es donde él trabaja mucho en su filmografía anterior. Quiero mencionar, él hace primero una película que se llama Blancos y Negros en Color. Es su primera película y es conocida también como La Victoria de Chatham, que en 1976, cuando él se baja del avión en África, descubre un mundo y se reconoce que estaba él condenado a ser un francés intelectual, donde solamente la razón fuera lo que le diera sentido a su existencia. Y encuentra un mundo completamente diferente a su cultura y se da cuenta desde la emoción cómo se puede entonces también vivir. Eso le da a él pauta para poder hacer después La Guerra del Fuego. Y él básicamente lo que plantea es de que todo primer acto que tiene el ser humano siempre es desde la condición animal. Entonces el estudio que realiza sobre distintas culturas africanas, pero que también se mete a estudiar sobre distintos homínidos, por ejemplo, entender sus formas de organización, él considera que La Guerra del Fuego puede ser precisamente la historia que refleje su deseo de acercarse al conocimiento que está adquiriendo, pero también de poder romper con ciertos mitos que también establecía la propia ciencia. Entonces, hace esta película. Encontramos otras películas de él que seguramente conocen, como El Nombre de la Rosa, basado en la novela de Umberto Eco. Hay otras películas también, El Amante, es una película muy importante también sobre una relación de una mujer con un militar asiático. 7 años en el Tíbet. El Oso, ¿conocen El Oso?
una película preciosa, muy parecida en formato a esta. Es una película donde no hay voces, el sonido tiene que ver con la naturaleza y la historia de un osesno y la búsqueda que está haciendo sobre su madre. Tenemos Enemigo de las Puertas, que es muy interesante también, que es acerca de la batalla de Stalingrado, y hace una última película un poco en este tema que está menor, que es sobre el periodo neolítico y la edad de los metales. Ahora, yo lo que quiero mencionar sobre ya un poco acercándonos más a una visión sobre la teoría cinematográfica, evidentemente el cine no ha logrado reflejar ni va a lograr reflejar de forma fidedigna las primeras etapas de la humanidad. Esto es lo que nos lleva a pensar en que, aún trazando distintos referentes históricos y arqueológicos, para poder representar esta relación entre realidad y ficción, es justo como se puede hablar de la construcción en el relato clínico. Y así lo vamos a encontrar como posible forma de lectura en todas las películas que nos refieran a alguna época. Hay un punto que para mí me parece muy importante cuando hacemos una distinción, en el caso de la memoria, sobre el cine documental y el cine de ficción, ¿sí? El cine en principio es un vector de memoria, nos permite organizar a partir de la información que tenemos una serie de ideas sobre los sucesos con los que nos estamos encontrando. No importa que no tengan que ver con la cultura en la que vivimos, no importa que no tengan que ver con la época, es finalmente la información que poseemos y nosotros lo que vamos a encontrar es la forma de ordenarla, de organizarla.